Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la entrevista que tuvimos en Mundo Emprende este mismo domingo con Eduardo Abad, el presidente de UPTA, que nos va a contar de primera mano cómo es ese acuerdo del cese de actividad. Y es que, amigos, ya sabéis que pues yo he sido muy crítico con este acuerdo, con ese cese de actividad que acordaron nuestros representantes, esos agentes sociales, las diferentes asociaciones de autónomos, con la Seguridad Social para lo que se llamó la prórroga del cese de actividad, que pues como ya hemos visto aquí, no hay prórroga. Aquí os dejo el vídeo en el que pues realmente hay un nuevo cese de actividad. Para los que estaban en el cese de actividad anterior, pues hay una reducción o bonificación en la cuota a la Seguridad Social. El primer mes, el de julio, el 100%, luego el 50%, luego el 25%. Y pues el que quiera volver a tener derecho a ese cese de actividad tiene que volver a solicitarlo a las mutuas de aquí al 15 de julio, y por eso entendemos que no es una prórroga. Pues en Mundo Emprende, en nuestro programa de Es Radio, que se emite los domingos de 7 a 8 de la mañana, hemos entrevistado a Eduardo Abad, que es una de las personas que estuvo en esa negociación y que, con su asociación, con UPTA, ha firmado este acuerdo. Y le vamos a preguntar directamente, pues si está satisfecho con este acuerdo y cómo se puede justificar desde las asociaciones de autónomos este acuerdo como un éxito. Y lo primero que le preguntamos a Eduardo Abad, recuerdo, presidente de UPTA, una de las principales asociaciones de autónomos y una de las personas que estuvo en esa negociación con la Seguridad Social, pues le hemos querido preguntar por el cese de actividad, por pues estas nuevas condiciones y sobre todo por qué se hace un cese de actividad que hay que volver a solicitar, con lo que eso conlleva, y pues que realmente este cese de actividad no es una prórroga. Eso decía Eduardo, que entiendo que la prórroga de los ERTE se ha producido, de hecho se prorroga en fecha hasta finales de septiembre. Es verdad que hay ciertas reducciones en lo que son las bonificaciones a la Seguridad Social, pero entran dentro de lo que es la lógica, ¿no?, del proceso de desescalada. Esto afecta a empresarios y autónomos, y por eso decía que hasta ahí poco podemos decir, porque yo entiendo que la prórroga de los ERTES ha cubierto las expectativas, ¿no? Se ha prorrogado en el tiempo, los derechos de los trabajadores se han mantenido, no hay que volver a solicitar estos ERTES. Quiero decir que en ese sentido yo creo que ahí ha habido poca sorpresa. Pero claro, en el cese de actividad... Yo te explico nuestra opinión y nuestro posicionamiento, pero porque no queremos ser benignos, pero tampoco queremos ser malignos con la medida. Vamos a ver, ¿por qué hemos llegado al acuerdo de hacer una nueva prestación, que es el cese de actividad ordinario? Porque el extraordinario... Pero tampoco es el ordinario, porque le hemos cambiado condiciones que tenía antes. Sí, hemos mejorado las condiciones, lógicamente, pero en definitiva es un cese de actividad, vamos a llamarle ordinario. Pero por una cuestión, porque el cese de actividad extraordinario estaba sujeto al estado de alarma. Y estaba sujeto específicamente en el Real Decreto a que duraría mientras durara el estado de alarma, y se prolongaría hasta el último día del mes en el que se produciera precisamente, pero los ERTES también, el estado de alarma. Los ERTES también, y se ha podido cambiar sin tener que volver a solicitarlos. Bien, en el tema de los ERTES también es cierto que en comparación, y esto sí tenemos que decir y romper una lanza a favor, los expedientes de regulación de empleo temporal han tenido un caos y han vivido un caos durante 3 meses desproporcionado. Eso está clarísimo. Todavía hay muchos trabajadores que no han cobrado ni un solo duro de prestación. Que a quien le digas esto es... Los autónomos, por contra, hemos solucionado las solicitudes de los expedientes de cese de actividad extraordinario en apenas 15 días, tiempo récord, Sí. Efectivamente, tenemos que... A mí siempre me gusta ser muy claro, y tú que me conoces perfectamente sabes que lo soy, nunca me muerdo la lengua. Hay luces y hay sombra, fobias y fibias. En este caso tenemos fibias en cómo se ha tramitado, más que fobias,
cómo se ha tramitado los expedientes de cese de actividad extraordinario. ¿Por qué? Y nos vamos ahí. ¿Por qué hay que solicitar el cese de actividad ordinario? Por una cuestión muy sencilla. Mira, hay actividades que ya están funcionando perfectamente y que están facturando perfectamente, y para esas actividades y para esos autónomos se van a acoger a un sistema de bonificaciones de cuotas de seguridad social, sí, que es una de las novedades de esta, digamos, de esta segunda medida que se toma con los autónomos, que sabes que sí, el primer mes se bonifica al 100%, el 50 y el 25. Eso es. Y que, por lo tanto, esa vuelta a la normalidad de muchos, de miles de trabajadores autónomos de nuestro país, que sí es cierto que están volviendo a la normalidad, se produce con unas condiciones distintas. Es decir, no se corta, y eso es lo que hemos querido negociar con el Gobierno, no cortar las ayudas de golpe, sino que pudiéramos tener un retorno con al menos las bonificaciones de las cuotas de seguridad social. El por qué se tiene que pedir o solicitar este cese de actividad, el nuevo modelo de cese de actividad, es un problema estrictamente de funcionamiento del propio sistema. Y te explico rápidamente. El nuevo sistema de cese de actividad lo que hace es que las contingencias comunes van por cuenta de la seguridad social, en este caso van por cuenta de la administración, y las contingencias profesionales son las que tiene que hacer frente el autónomo o la persona física, que es muy poco dinero, estamos hablando de 20 euros en una base de cotización mínima, y que por lo tanto tiene que volver a arrancar otra vez a ponerse en marcha el sistema que es el sistema ordinario. El sistema ordinario, que tú muy bien antes decías que es un poco especial también, permite que los autónomos puedan compaginar el cobro de la prestación y la exoneración del pago de la cuota con la realización de la actividad económica. Y esto es un tema muy importante. Yo creo que es un tema muy importante a futuro. Quiero decir, yo creo que eso es una gran cosa que habéis conseguido, porque sí que es verdad que quizá no deberíamos llamarlo cese de actividad, porque ahora estamos hablando de que no se va a cesar la actividad. Podría ser un tema de reducción de actividad o de pérdidas o lo que fuera. Sí, pero lo que yo pasa, creo que es un instrumento que es muy cierto, importante para el futuro, porque sí que es verdad que no tiene sentido que lo que incentivemos sea que un autónomo se dé de baja. Al revés, oye, inténtalo, vamos a conseguir que te recuperes. Eso es lo que hemos tratado en todo momento de cerrar precisamente con el Ministerio, pero fíjate para que... Perdón. No, que esa medida me parece que está fenomenal, el cambiar el cese de actividad normal y darle esta, pequeñas pinceladas. Sí, este nuevo sabor. Pequeñas pinceladas, que son pinceladas. Me parece algo que puede ser muy positivo en el futuro, pero que son pinceladas, son pinceladas que dibujarán, ¿sabes?, el futuro. Precisamente lo que hemos tratado de alcanzar el acuerdo es para que el futuro, a partir de septiembre, podamos tener adelantado parte del trabajo que nos puede tocar. Si hay un repunte, por ejemplo, si hay un rebrote, si tenemos zonas específicas que se van a tener que cerrar, porque ahora lo que hay es una incertidumbre total de lo que va a pasar en el futuro. Eso tener herramientas que nos permitan estar más ágiles. Efectivamente, tener una herramienta que sea muy, muy, muy práctica y muy rápida. Pero Eduardo... ¿Por qué tenemos que volver a solicitarlo? Por una cuestión, porque los autónomos van a tener que demostrar la pérdida de ingresos en comparación con el trimestre del año anterior. Pero ahí voy yo, Eduardo. Es decir, por eso perdona, y te termino. Por eso es tan importante cambiar el modelo que teníamos del extraordinario por el ordinario, porque si recordáis, el extraordinario fue un auténtico lío el que tuvieran que demostrar las pérdidas de facturación en el tercer trimestre al trimestre anterior al entrar el estado de alarma. Y era una situación que absolutamente estaba desdibujada con la realidad. Por ejemplo, un autónomo que tenía una fuerte caída de ingresos en los meses de enero, febrero, marzo, ¿cómo podría demostrar que en marzo, abril, mayo tenía una fuerte caída de ingresos si la comparación era con el anterior? Pero Eduardo, ¿me entendéis por dónde voy? Sí, pero ahora lo tenemos que hacer a futuro. Quiero decir, ahora yo tengo tengo que declarar que en este trimestre voy a tener menos ingresos
en el anterior, pero es que en este trimestre estoy al principio, no lo sé. No, pero aquí lo hemos querido cerrar de esta manera, pero por una sencilla razón. Fijaros, lo que queremos primero, que el mecanismo sea para las personas que lo necesitan. Y esto tiene que quedar absolutamente claro. Es decir, a todos aquellos autónomos que tengan, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, unas pérdidas del 75%. Voy a daros datos muy claros. Por ejemplo, un fotógrafo... Pero Eduardo, mira, ya que sacas el tema del 75, ¿a quién se le ha ocurrido el 75? Es que seguimos con el 75, que es algo totalmente... es lo que yo quería decir. El cese de actividad antes estábamos hablando de una reducción o de unas pérdidas del 10%. No, en el ordinario. En el ordinario, ahora nos vamos otra vez a facturación menor del 75. Pero también os explico, yo no voy a defender al gobierno, insisto, yo defiendo lo que nosotros hemos negociado y por qué hemos aceptado esa fórmula, porque detrás de esa fórmula... hay una fotografía fija que seguramente si os la explico vais a entenderla. Venga. El 75% de minoración de facturación en correspondencia con el trimestre del año pasado en el que cualquier negocio estaba facturando de forma natural, al final significa que si has tenido una mínima caída este año, llegues al 75% de justificación del trimestre anterior. No sé si me entendéis perfectamente. Sí, vamos a ver, yo en una situación económica normal... Pero si a mí se me ha reducido la facturación en un 65%, ya no tengo acceso. Y sigo teniendo pérdidas. ¿Con qué trimestre? ¿Con el del año pasado? Con el del año pasado, claro. Te puedo asegurar que la mayoría de los autónomos, y eso te lo dice quien conoce a miles de trabajadores autónomos. Sí. Y os lo puedo decir miles, y quien es autónomo, además, que no os está hablando un teórico, que ya sabéis que yo soy autónomo. Sí, pero bueno, quiero decir, hay muchos autónomos, quiero decir que yo puedo haber empezado a recuperar mi actividad y entonces tengo una caída del 70%, ya no tengo derecho. Y teniendo una caída del 70%, estoy arruinado. No, pero que es una comparativa. Si sé por dónde vais, pero yo quiero que entendáis el por qué hemos llegado a esto. Hay dos facetas, no solamente es el 75, y es una vez con 75 los topes, el FMI. El FMI. Sí, claro, que eso es otro factor fundamental. Estamos hablando de una facturación. Pero son los dos limitantes. Quiero decir, al final... Claro, pero si un autónomo tiene ingresos por encima de 1.800 euros... Pero eso me parece... Como comprenderás, eso está correcto. Tiene capacidad más que de sobras para poder hacer frente a la actividad. Eso sí, no te lo discuto, pero la reducción al 70%, al 65%, al 50%, al 45%, al 30%, al 35%... Insisto. El año pasado, en absoluta normalidad, la media, y os voy a dar una media de facturación de un comercio. Lo hemos hecho además esta semana en el instituto que tenemos de observatorio de las facturaciones precisamente de los distintos sectores. La facturación media de un comercio el año pasado, en el mes de junio, un comercio textil, era de 10.000 euros. La facturación media de un comercio textil en el mes de junio de este año no llega a 2.000 euros. Eduardo, la facturación media. Estás muy por encima del 75%. Sí, pero si me recupero un poquito y llego a los 3.000, ya estoy en el 30%. Es que... Eduardo, que no lo dudo, pero que tenemos que poner un tope. Y por último, Eduardo Abad nos da una clave fundamental de este cese de actividad, y es que, pues parece ser que cuando hablamos de una reducción del 75%, esta vez, en este cese de actividad, no hablamos de facturación, hablamos de ingresos netos, que viene a ser el beneficio que le queda al autónomo después de haber restado sus gastos y demás. Y pues si es así, si estamos hablando de ese ingreso neto, pues el tener pérdidas, si el trimestre del año anterior tuvimos algún tipo de beneficio, nos pudimos dar algo de dinero de sueldo, pues simplemente con tener pérdidas ya estaremos con una reducción de más del 75% de esos beneficios. Y pues es verdad que hay unos topes, que los repasamos con él, pero en ese caso sí que podrá haber más autónomos que se puedan beneficiar de esta medida, con lo que, pues estudia tu caso particular y, pues si entras dentro o crees que vas a entrar dentro, porque eso sí, estamos haciendo una previsión a futuro. Decimos que este tercer trimestre va a ser
con un beneficio pues un 75% menor que el del trimestre, que el del mismo trimestre del año anterior. Lo tenemos que revisar, qué beneficio dimos en el trimestre anterior, y bueno, pues si vemos que podemos encajar, solicitémoslo a la mutua, y bueno, con la cosa de saber que a partir de septiembre se revisará que efectivamente ese modelo que hemos presentado de IRPF en el del tercer trimestre, pues efectivamente concuerde con esa reducción del 75% de ese ingreso neto, que para que todos lo tengamos claro, se refiere al beneficio del autónomo, que es ese dinero que le queda al autónomo a final de mes. Si teníamos que bajar el porcentaje de facturación o de ingreso neto, vamos a llamarle ingreso neto, que está mejor dicho, ingreso neto que facturación, porque parece que es la facturación y no, y estamos hablando de los ingresos netos, porque si hablamos de facturación, que evidentemente es otro término que lleva a la confusión siempre. Claro, por eso lo que os estoy diciendo tiene toda la justificación. Olvidaros de la facturación, no estamos hablando de la caída del 75% de facturación. Estamos hablando de los ingresos. Hablando de los ingresos del netos autónomo, que es su beneficio. Del autónomo, eso es, que lo que declara de ingreso neto, el 75% se ha perdido con respecto al del año pasado, que estoy seguro que los que lo están pasando mal lo van a cumplir perfectamente. Así que todo el que esté en pérdidas, si tuvo beneficios el trimestre anterior, tiene derecho. Claro, el trimestre del año anterior. Eso es, tiene derecho, ¿no? Es que no vamos... Claro, a eso me refiero. Entonces, es que es un concepto totalmente distinto el hablar de facturación del 75%, de hablar de ingresos netos de rendimiento de trabajo, que como se demuestran son en las declaraciones trimestrales. Acordaros que se va a demostrar en el siguiente trimestre al que estamos ahora mismo. Claro, si tú en el siguiente trimestre, que es cuando haces la declaración del anterior, demuestras perfectamente que tienes una caída de ingresos netos de más del 75 o el 75%, no tendrás ningún problema en la justificación. ¿Pero en el BOE pone ingresos netos o pone facturación? No, ingresos. Bueno. Ingresos. Y si hablamos de ingresos netos. Bueno, ya es otra cosa. No, te lo puedo asegurar, porque además nos hemos cuidado mucho de que pusiera ingresos no hablar netos. de facturación. Porque en la anterior sí ponía facturación. Claro, efectivamente. Y luego tenemos otra siguiente. Tú fíjate, no es lo mismo. Imaginaros un consultor que ha perdido el 75% de sus ingresos netos, pero sin embargo tiene ingresos netos de 30.000 euros. No está claro. Efectivamente, esto no lo que tiene necesita. que coger eso es. Está lo que claro. pretendemos es que... Y luego tenemos otra derivada de todo esto, que es todo lo que se ha mejorado a un colectivo que estaba absolutamente abandonado, como es el de los autónomos fijos discontinuos o de temporada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado tan interesante como a nosotros esta entrevista con Eduardo Abad, el presidente de UPTA. Os voy a pedir algo que no cuesta dinero, y es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Tenemos que ser muchos, tenemos que tener mucha fuerza para poder influir en este tipo de decisiones. Y si lo que queréis es seguir informados de todo lo que tiene que ver con los autónomos y con las empresas, aquí tenéis esta lista de reproducciones. Adiós.